Una vez se ha instalado la aplicación de Urbicad L2, aparecerá un desplegable en AutoCAD LT, tal como estamos observando. Y desde el desplegable ya tendremos acceso a los diferentes apartados. Dentro de elementos, a la posibilidad de realizar tabiques o cerramientos, tanto arrastrados del parámetro medio como parámetro lateral. Dentro de fábricas podremos colocar diferentes tipos de aparejos, diferentes fábricas de vidrio o de bloques. Tenemos la posibilidad igualmente de acceder a realizar la colocación de patrones de sombreado de cubiertas, la automatización de balaustradas, dentro de defensas la colocación de barandillas cercados, molduras y ascensores. Si nos vamos al apartado de construcción, igualmente tenemos la posibilidad de acabados de paredes, en este caso enfoscados, sillerías, aparejos, bloques, mampostería, alicatados, revestimientos, etc. Suelos de piedra natural, de placas de gres, porcelana, losetas de hormigón, techos y materiales como son hormigones, empedrados, zahorra, etc. Dentro de construcción, en el apartado de ladrillos, podemos colocar hiladas de ladrillo macizo, hueco, dinteles, etc. y una serie de bloques. Si nos fuésemos, por ejemplo, a forjados, igualmente. Dentro del apartado de estructuras, a pilares rectangulares de parámetro de esquina, medio o central, pilar redondo y luego pilares mixtos de diferentes dimensiones. Por otro lado, y dentro del apartado de perfiles, y tal como estamos observando, permite la colocación de perfiles IPN, IPE, UPN, etc. Dentro de cimentaciones, igualmente pueden ser arrastradas con parámetro de esquina, parámetro medio o parámetro central. Y en forjados tenemos separación de vigueta de 60-70 centímetros, colocación de negativos, etc. Desde el apartado de carpinterías podemos colocar puertas, ventanas y contraventanas, cierres, etc. Dentro del apartado de figuras, personas, animales, árboles, arbustos. En interior tenemos mobiliario de dormitorio, de comedor, de salón, de oficinas y dentro de sanitarios diferentes series, así como piezas sueltas, bañeras, platos de ducha, etc. Y si nos vamos a mobiliario de cocina, tenemos fregaderos, electrodomésticos. En transporte disponemos de vehículos, barcos, aviones, trenes. En instalaciones, lógicamente, están todas la simbología de las normas tecnológicas e incluso los cuadros leyenda. Dentro del apartado de grafismos tenemos flechas, nortes y de diferentes elementos de gráficos que podemos utilizar en los proyectos. En urbanismo, la posibilidad de colocar semáforos, señales de tráfico, señales de suelo, alumbrado, mobiliario urbano. Y luego ya, para terminar, en el apartado de utilidades tenemos la posibilidad de colocar formatos, cajetines, orientar o desorientar ejes, cargar líneas y disponer de los cuadros de características de estructuras, cimentaciones, etc. Bueno, en definitiva, esto sería en primer lugar, la aplicación. Ahora vamos a ver un poquito el contenido para que veamos cómo se va a colocar algunos elementos. Vamos a ver ahora cómo procedemos, por ejemplo, para la colocación de forjados. Por ejemplo, vamos a colocarlo de vigueta pretensada. Vamos a colocar el forjado completo con su capa de compresión, bovedilla, etc. Seleccionamos aceptar, indicamos un punto y entonces ahora hay que poner la separación, vamos a ponerle 0,7, el canto de forjado, vamos a ponerle 30, número de bloques como este que queremos, vamos a ponerle, por ejemplo, pues 6, y la separación le hemos dicho de 70 centímetros. Por lo tanto, vemos cómo hemos procedido a la colocación de una sección de forjados que, en cierta medida, nos ha ahorrado bastante faena. Seguimos, por ejemplo, para dentro del apartado de estructura, pues colocar un pilar rectangular, por ejemplo, de parámetro de esquina. Ahí lo tenemos. Bueno, en este caso vamos a ponerlo, vamos a insertarlo aquí.
nos está pidiendo la cota X, vamos, que sea de 45. A continuación nos pide la cota Y, por ejemplo, que sea de 45 también, ¿vale? Y un ángulo de rotación. Vamos a ponerlo en horizontal, podríamos ponerlo inclinado. Y el número de pilar que queremos, por ejemplo, que sea el 12. Cuando le decimos aceptar, se ha colocado. Hay que tener en cuenta que los ejes están en unas capas determinadas, por lo tanto, si se desactivan esas capas, pues podremos perfectamente trabajar sin problemas ocultando esos ejes en un momento determinado. Bien, vamos por ejemplo a, si quisiéramos colocar instalaciones, por ejemplo, de electricidad de baja tensión, pues aparecería tal como estamos viendo aquí la simbología correspondiente. En el caso de que sea un detalle como estamos viendo ahí, pues el detalle de la arqueta, etcétera, ¿vale? Y desde aquí seleccionaríamos, por ejemplo, el cuadro de características, le decimos aceptar y se solicita un punto para la inserción del mismo. Factor de escala, vamos a ponerle punto 1, factor de escala y, punto 1, y ángulo de rotación, pues 0. ¿De acuerdo? Y ahí nos habrá aparecido. No sé si habrá salido muy grande, muy pequeño, pero en cualquier caso, tal como estamos viendo, siempre podemos, en un momento determinado, borrarlo e insertarlo correctamente. Y como eso, pues ya podemos en transportes incluir vehículos de diferentes tipos, de diferentes modelos, tal como estamos viendo, ¿vale? Podemos, por ejemplo, en el apartado de figuras, pues en árboles, pues seleccionar tanto en las vistas de alzado como en las vistas de planta diferentes especies arbóreas, etcétera. Por ejemplo, vamos a insertar este elemento. Le decimos aceptar, le ponemos un punto de inserción. Si lo queremos más grande, le ponemos factor de escala 2, ángulo de rotación, y ahí lo tendríamos. En un momento determinado lo podríamos incluso inclinar, etcétera. Bueno, y más o menos con esto hemos visto un poco cómo podríamos proceder a la colocación de los diferentes elementos dentro de nuestros proyectos de arquitectura e ingeniería. Si quisiéramos insertar el formato, lo mismo, orientar ejes, desorientar, cargar líneas, etcétera.